Hefner, que es inmunólogo y que está al tanto de lo que está pasando tanto en el sistema médico como en el sistema científico. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Se siente más la presión en los hospitales? Sí, se siente muchísimo la presión en los hospitales por los datos que ustedes estaban dando. Es decir, hay muchísima más gente que acude a los hospitales. Yo estoy en contacto con hospitales universitarios, por ejemplo, Clínicas, Rofo, Lanari. De primer nivel todos los hospitales, de primer nivel los profesionales. Son hospitales universitarios de la UBA, que a su vez están padeciendo el ajuste. Padeciendo el ajuste y con lágrimas en los ojos, los propios profesionales diciendo no te puedo atender porque no tenemos fondos. Es decir, se ve en los hospitales universitarios, se ve en los hospitales públicos, se ve en los hospitales nacionales. Lo que han hecho con el Garrahan, lo que están intentando hacer con el Garrahan es algo monstruoso, donde hay una política de ajuste tremendo, precarización de todos los residentes, que son los profesionales sobre los cuales se basa la atención médica, y encima el basureo, un basureo activo de los profesionales del Garrahan. ¿En qué consiste ese basureo? Y bueno, diciendo que es una etapa formativa. Es decir, después de hacer el CBC 7 años, estás estudiando 8 años, te recibís de médico, seguís con una etapa formativa. Cuando es el médico residente el que soporta el trabajo básico del hospital. Entonces, el primer mostrador de la atención. Pero además son chicos, te digo, incluso por conocimiento propio. Mi hija hizo la residencia en el Hospital Garrahan. La formación que tienen es tremenda, excelente, a primer nivel Además internacional. decirle, no, ¿sabes qué? Seguís siendo un becario. Claro, seguís siendo un becario, te basurean. ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuántas horas semanales? Entre 60 y 70 horas trabajan semanalmente. ¿Cuánto ganan? Con la responsabilidad de la vida de los pibes, en la guardia. Con los casos más complicados de todo el país. No llegan al millón de ¿Pero esto es ignorancia pesos. o es parte digamos, de la idea del ajuste? ¿O es una ignorancia? Que el Estado es el maligno. Claro, del Ministerio de Salud, que no conoce esto, que no conoce cómo funciona, que piensa que son pasantes de una financiera, por ejemplo. No, yo creo que ya no hay más lugar para la ignorancia. Yo creo que es parte de una política de ajuste. El Garrahan enfrenta esa política de ajuste y en función de ese enfrentamiento viene el basureo. Claro, si doblegan el Garrahan pueden doblegar cualquier cosa. Sí, pero yo estuve en la marcha del otro día en el Garrahan. Impresionante la solidaridad cuando iba la columna marchando por Avenida de Mayo. Bueno, es que lo del Garrahan se está convirtiendo un poco como fue en los años 90 la cuestión de la carpa blanca. Acordate, terminó generando una solidaridad transpartidaria, convocando artistas que iban a cantar ahí a la carpa blanca, y ya empiezan también a aparecer actores y artistas en apoyo al Garrahan. Me parece que está excediendo la cuestión de oposición al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que sí es no transversal. jodan con el Garrahan. Esperemos que el Parlamento esté a la altura y saque esta ley de emergencia o como quieran pero si llamarla. la saca, ¿qué pasa? ¿Cómo? Bueno, la vetan tendrá que volver a la Cámara, digamos. La gente del Garrahan está muy fuerte. Pero además está esta paradoja, es decir, como no hay plata para el Garrahan, pero los bancos te apretaron y le pusiste toda la plata sobre la mesa. Bueno, vos explicabas bien que significa que el concepto de no hay plata es un concepto muy relativo. Muy relativo. ¿Cuánto se ahorra en el Garrahan? A ver, ahí te doy el presupuesto, pero deben ser, el presupuesto de todo el año deben ser 100 millones aproximadamente. Bueno, Nicolás Mazón decía que solo con el aumento de la CIDE se ahorraban De los gastos todo el reservados. conflicto del Garrahan. Sí, esos gastos reservados que se aumentaron desde el principio de año. Decían que solo eso alcanzaba para todo el presupuesto del año. El presupuesto del año en el Garrahan son 186.000 millones. Ahí está. Eso todo el año. ni hablar de lo que está pasando con los científicos. Están favoreciendo la fuga de cerebros. Es un terremoto lo que está pasando. No te exagero un ápice. Te doy 3 datitos. Primer dato, el CONICET desde el cambio de gobierno está cerrado. ¿Cómo Nadie cerrado? puede entrar a la carrera de investigador científico. Ah, cerrado. Cerrado en el sentido, O sea, nadie entra. Ahí donde el primer mundo recluta científicos, nosotros no queremos más científicos. Se van afuera. Sí, Se van sí. afuera porque hay una buena formación de base y hay oferta, incluso con Trump, etcétera, hay oferta en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa. Entonces tenés un éxodo masivo. Yo estoy en la parte final de mi carrera. Nunca vi un éxodo de tamañas ¿Que dimensiones. se te van los discípulos? Se van los discípulos, se desarticulan los grupos de investigación. Qué sé yo, nosotros trabajamos en lo que es infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Hablo con Gabriel Rabinovich, que trabaja en inmunidad antitumoral. Hablo con Raquel Chang en semillas transgénicas. La gente que trabaja en nanotecnología se está desarticulando. Porque vos tenés, no entras a la carrera, deterioro salarial en el último año, 30%. Los que financian, que es la Agencia Nacional de Investigación y Promoción, ha clausurado todos los programas de financiamiento. Es una tormenta perfecta. Estamos en una situación realmente no crítica. ¿Habían visto desesperante. algo así?
en los 90. Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. La dimensión esta es muy superior. Lamentablemente es muy superior a la que vivimos en los 90 con Cavallo y Menem. Hubo un ajuste, no un ajuste tremendo. Se está destruyendo. Cuando yo te hablo de desarticular, yo creo que si nosotros podremos, si seguimos así, en un año evaluar la producción científica, va a haber una bajada enorme, enorme, enorme. Mientras tanto, también pasa lo mismo con la Fundación Hemofílica Argentina, un Sí. lugar que tenía algún gran subsidio del Estado, que le ahorraba al Estado tratamientos y le cortaron la plata. Sí, totalmente. Y que le salvaba vidas a mucha gente. Pero no solo eso. Vos sabés que hace varios años, ya más de 2 décadas, la esperanza de vida de un hemofílico era de 30 años. Sí. Gracias a la investigación y gracias a la fundación de la hemofilia, esta esperanza de vida pasó a ser de 70 a 75 años. Prácticamente una vida normal, siempre y cuando se trabaje como corresponde con los enfermos. Ahora, ¿qué significa que se trabaje como corresponde? Bueno, cuando alguien tiene un accidente, cuando una persona o en una guardia se encuentra con un hemofílico, ¿a quién llaman? A la Fundación de la Hemofílica, a ningún otro. Bueno, esa gente le están sacando el 70% del subsidio con el cual estaban funcionando. Por lo tanto, estarían teniendo que dejar de funcionar. Tampoco hay plata para los hemofílicos, véanlo. La fundación es el faro de todos nosotros. Es muy difícil pensar, como piensa un paciente, que el único lugar de referencia que tiene es este. Es un lugar muy importante para pacientes de la hemofilia, para familiares. Si me pasa algo, saben dónde llamar. El gobierno nacional eliminó un subsidio clave y la Fundación de la Hemofilia podría desaparecer. Soledad, contame, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que estamos pasando en este momento es una crisis tremenda. Nuestra fundación vivía de un aporte que teníamos del Estado, que lo tuvimos durante los últimos 24 años. Ese aporte nos daba hasta un 70% de lo que nosotros necesitamos para existir. La Fundación de la Hemofilia atiende a 3.800 personas, más del 80% de los que viven con la patología en el país. Cuando te dijeron tu hijo tiene hemofilia, ¿qué pensaste? ¿Qué hago ahora, no? Porque te dicen, bueno, tenés un nene de 1 año que no se puede golpear, que no coagula. Con eso viene también la derivación del... Pero no se puede hacer ni una lastimadura. Nada. Vos decís, bueno, Dios, ¿qué voy a hacer con este nene? No va a poder jugar, no va a poder correr, no va a poder jugar a la pelota, no va a poder. Lo primero que vos pensás. Y además, al ser una enfermedad crónica, es nunca. Mi hijo tenía 6 meses ahí, ¿no? Estaba lleno de hematomas, pobrecito, porque había empezado a gatear. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que tenía hemofilia. Tengo 2 hijos con hemofilia y un papá con hemofilia B leve. El primero de mis hijos, con Salvador, no tuve el diagnóstico ni bien nació, sí lo tuve después de un episodio del corte del frenillo. O sea, con una situación de la vida cotidiana, te enterás que tu hijo vive con hemofilia. Sí, después de pasar por varios centros de salud, por varias clínicas, vengo a la Fundación de la Hemofilia, donde dan con el diagnóstico. Llegamos a la fundación y bueno, y nos encontramos con profesionales que saben específicamente de qué se trata la hemofilia, porque al ser tan poquitos es una enfermedad poco frecuente, entonces vos vas a una clínica y en la clínica el doctor que te atiende no sabe de hemofilia. Y el día que me dieron el diagnóstico de mi hijo, dije, ¿y esto? Ah, no, me dijo la hematóloga que me atendió. Yo no puedo vivir de la hemofilia porque no veo un paciente en mi vida capaz. Entonces tenés que irte a la Fundación de la Hemofilia. Una intervención que para cualquier chico es habitual, por ejemplo, sacar una muela, lastimarse jugando a la pelota, golpearse la pera, viste que muchos chicos se cortan acá. Todo eso es un mundo para ustedes. Todo eso es un mundo. Salvador, ¿cuántos años tenés? Tengo 12 años. 12 años. ¿Y tenés hermanos? ¿Sí? Tengo una hermana y un hermano con hemofilia. Y cuando se pelean, se raspan, se golpean, ¿qué pasa? Y tipo, por ejemplo, uno se está peleando con el otro y se lastima, hay veces que tipo un golpe despacio puede ser que sea tipo, le pones hielo y ya está. Y ya está, o si no, hay veces que hay que ir a la fundación si es muy, tipo, el golpe es más fuerte. Si vos no venís acá y tuvieses ese problema, el nene se golpea, le pasa eso, ¿qué pasa? Vos vas a una clínica común y te dicen, bueno, mamá, le ponemos hielo, hay que esperar que se pase el chichón. No, y eso requiere la infusión del factor que le falta en sangre. Mi hijo, que tiene hemofilia A, no tiene factor 8 en sangre. Entonces, la cadena de coagulación no la completa. Ese chichón
sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. No sangra más rápido, pero no para, no coagula. No para nunca. No para nunca. El factor es un factor de coagulación que tiene que aplicárselo inmediatamente cuando sufre un golpe, pero inclusive sucede que hay pacientes con hemofilia A severa o B severa que el problema que tienen es que no necesitan ni golpearse para tener un derrame o un sangrado en una articulación, que es lo más común que le sucede a los pacientes con hemofilia. Les sangran las articulaciones, las rodillas, los codos, los tobillos. Entonces, al aplicarse el factor rápidamente, se puede controlar la cadena de coagulación, y lo que sucede cuando la sangre no está coagulada es que se come el cartílago dentro de las articulaciones. Entonces sí es fundamental pasar este factor inmediatamente para no tener problemas inclusive de vida. Yo me paso factor 3 veces a la semana, tengo hemofilia A severa, que significa que si yo me corto, casi que no coagulo. O sea, no te podés desangrar. Exactamente. No sé, con unos amigos fui a escalar a Bariloche, fuimos a hacer trekking por las montañas. Ahí me protegí bastante, mis viejos también se preocuparon un montón, llevé factor extra, todo. Llevaba la valijita ahí al lado con mi mochila, o si no con golpes. Ese factor es como una especie de ropa protectora, ¿no? Claro, más o menos. Como un traje de superhéroe. Básicamente, me permite ser más normal, digamos. Claro. Un paciente con hemofilia tiene un 50% más de posibilidades que cualquier persona normal de tener una ACV. Entonces, sin el factor, esto es gravísimo. Gracias a Dios, el Estado cumple en comprar la medicación para todos los pacientes que están en profilaxis, que profilaxis significa que se inyectan este factor en sangre 3 veces por semana en el caso de hemofilia A, 2 veces por semana con hemofilia B. Pero entonces esta profilaxis permite que la cantidad de factor de coagulación en sangre esté un poquito más elevada, y si sufren un golpe o viene un sangrado, con ese poquito ya de factor que tienen, permite que se arme la fibrina y se forme el coágulo y no se desangre. Muy bien. Esto sí está cubierto en principio por el Estado. La medicación, sí. La medicación por ahora no corre riesgo. En principio no, porque de hecho nosotros ayudamos al Estado a hacer la compra conjunta, que significó un ahorro millonario para el Estado, porque nosotros como que fuimos también asesores en la mesa de salud, que eso es lo que nosotros queremos. El subsidio eliminado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, representa entre el 50 y el 70% de los gastos de funcionamiento. ¿Ustedes con Mario Lugones no se han podido reunir todavía? No, todavía no logramos reunir. Bueno, tuvimos una mini reunión así tipo de pasillo, pero sí, todas las veces que solicitamos para explicar todo esto, nos dieron un par de audiencias, siempre con gente del ministerio, pero no, nunca nos sentamos en una mesa de trabajo. Tuvieron esas audiencias con la gente del ministerio. ¿Qué se habló? ¿Qué se les dijo? ¿Directamente les vamos a dejar solo el 10% o se dijo algo más? No, se dijo simplemente eso, que lamentablemente este gobierno no está a favor de los aportes, y entonces, nada, este año tuvimos el complemento que solicitamos para el 2024, pero que no esperáramos para el 2025 más que esto, y no hubo más palabras. O sea, así terminó la mesa de negociación diciendo, bueno, nosotros vamos a seguir pidiendo su apoyo, porque realmente nosotros somos una solución para el Estado. El abrupto corte de subsidio lastima de muerte a la Fundación de la Hemofilia. Hoy por hoy, si viene un chico con un accidente o llegan a un hematólogo que no sabe qué es lo que tiene que hacer con un paciente con hemofilia, ¿dónde los va a mandar? ¿El Estado dónde los va a mandar? Si el know-how, la gente que lo sabe, está acá adentro. O mismo cuando hay una urgencia, ¿dónde buscan los factores? Los factores de coagulación que salvan vidas. ¿Dónde los buscan? ¿Lo buscan acá? Acá. Y acá tenemos un stock de emergencia, exactamente, que nos provee la Federación Mundial de Hemofilia, gracias a que nosotros tenemos 80 años de institución y somos sumamente serios en cómo manejamos este stock. Cada factor que nos llega de la Federación viene con una trazabilidad, y sabe la Federación a qué paciente y por qué fue entregado este factor. Así es como van estos factores a las provincias. O sea, ustedes son el nexo entre las personas que padecen la hemofilia con el estar conviviendo saludablemente con eso.
Exactamente. Sin la fundación, ¿a dónde van a ir a buscar todo esto que vos decís que traen acá? Y la verdad que no sé. Aporta la beca Sarmiento. Con tu aporte podemos ser más graduados UBA. Para más información ingresa a uba.ar/más-graduados. Por más graduados. Menos mal que el ajuste iba a ser para la casta, iba a ser para el Estado, para los ñoquis. ¿Y los hemofílicos? ¿En qué categoría caben? Es gente que si no tiene esa medicación, corre riesgo de vida. Y acá no pueden decir que es una empresa del Estado, que gasta, que son gente, o sea, son pocos que además, vos me explicás, Pablo, que no es que los va a atender el mercado, que hay un negocio detrás de esto, que hay algo... No, o sea, ni siquiera los hospitales los atienden bien. No, porque se desconoce, porque los que conocen verdaderamente la situación, quienes tienen el stock de factores que son los que necesitan frente a una situación, imagínense un accidente en donde hay una persona con hemofilia. ¿Qué pasa? Son tan pocos que no es negocio. Ahí de vuelta al mercado y después de... Claro, o sea, pero no son ñoquis, no es la casta, nada. O sea, está cortándole la plata que va a salvar vida de gente que tuvo la desgracia, porque no es que son hemofílicos porque quisieron, tuvieron la desgracia de padecer esta enfermedad. Claro, y el argumento puede ser el mismo que dieron en su momento cuando los discapacitados. Bueno, ¿por qué el Estado tiene que pagar o tiene que poner dinero? Porque son leyes. Sí, bueno, pero es que es lo que venimos hablando todos los domingos, que son, a ver, son leyes, son situaciones que vienen desde hace muchos años. Esta fundación tiene 80 años. Porque funcionaba, ¿para qué romper lo que funciona? Bueno, y de hecho, todo esto es un gasto mayor para el Estado después. Claro. Todo esto, porque claramente donde se agrupa a toda esta gente, se resuelven problemas que después van a ser un costo para el Estado. Jorge, ¿por qué están rompiendo cosas que funcionan? Es una buena pregunta, ¿por qué la rompen? Esto funcionaba. Funcionaba esto, funcionaba el Instituto Nacional de Cáncer, funciona en forma excelente el Garrahan, como vos decías antes, cada vez hay mayor cantidad de chiquitos porque las familias no tienen para pagar una obra Era muy social. impactante el dato del otro día que habían hecho un trasplante por la mañana y estaban marchando por la tarde. Totalmente, totalmente. No, el nivel de dedicación que tienen en el Garrahan particularmente es así. El CONICET. ¿Por qué el ajuste en CONICET? Es la primera institución en cuanto a eficiencia en toda Latinoamérica. INTI e INTA. Y sin embargo se agarraron de que había una tesis sobre la homosexualidad de Batman. O sea, toman un ejemplo, lo extrapolan y en base a eso hacen una campaña de prestigio. Sí, pero además vos tomás otros lugares. INTI, INTA, están ganando. El INTA, hasta la mesa... Mesa de enlace. Hay una anécdota. El otro día fue la reunión de la mesa de enlace con el presidente Javier Milei y alguien, si bien Milei no tolera repreguntas ni siquiera de los importantes, de los muchachos del agro, ahí le dijo, presidente, por favor, lo que está pasando en el INTA... Dijo, no estoy al tanto, hablen con Sturzenegger. Ya hablaron con Sturzenegger y Sturzenegger dijo, no, ¿sabe qué? Vamos a cortar todo. Es así, es una destrucción sistemática de todo el aparato científico-tecnológico. Y se va a ver claramente las consecuencias, ya se están viendo, en el próximo año, año y medio, Jorge, 2 años. Tremendo, esta destrucción, imaginemos que de pronto en este periodo o en el próximo, si es que hay reelección del propio Javier Milei, alguien quiere hacer una cosa distinta y quiere recuperar lo que se perdió. ¿Es posible hacerlo en el corto plazo? Digo, la destrucción, pues se destruye rápido, ¿no? Ese es el problema, que son dos ritmos distintos. El ritmo de la destrucción, vos cerrás las puertas, pagás salarios de miseria, no das financiamiento para proyectos que fueron evaluados. Algunos sí les dieron y a otros no. Cortás todo, la gente desesperada por seguir haciendo y seguir aportando se va. Se va, entonces. Pero esto como un bosque, se tala rápido, cuesta tiempo en que crezca. Es tal cual. Es tal cual. Entonces, aún con un cambio de gobierno, si no logramos parar este desatino, porque no hay otra manera de entenderlo, va a costar muchísimo, aún con el mejor de los gobiernos posibles.